Otros dicen que la palabra, como no aparece la palabra rapto en la iglesia, pues es una doctrina que no debería ser creída, ¿verdad? Esto es absurdo porque la palabra arrebatamiento viene del griego arpazo y del latín raptarus, o sea, el hecho que no esté en el español no significa que porque no está en español no significa que no vaya a haber. Otros piensan, ¿verdad?, de que realmente no va a ser hasta el final de la historia y así podemos encontrar diferentes posturas acerca del arrebatamiento. Tenemos que entender algo. En Daniel 12:4, hace 2600 años, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le enseña lo siguiente, que debe cerrar las palabras hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, el ángel le dice a Daniel lo siguiente, Daniel, van a pasar 2600 años. Ahorita tú ni siquiera comprendes lo que te estoy diciendo, ni tampoco la humanidad lo va a comprender hasta después de 2600 años, o sea, en los tiempos del fin o al final de la historia, situación en la cual es muy clara que el mundo se encuentra. Entonces vemos que la revelación de Dios, Dios esconde, Dios tiene misterios. Y el rapto en 1 Corintios 15, 51 y 52 está considerado por el apóstol Pablo como un misterio. No fue a Santiago, no fue a Juan, no fue a Pedro, a quien Dios le reveló la doctrina del rapto. No fue a Jeremías, no fue a Isaías, porque la doctrina del rapto, al considerarse un misterio, significa que algo no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra musterión en el griego es una verdad no revelada. Como lo dice Efesios capítulo 3, el misterio de la iglesia no había sido revelado en el Antiguo Testamento. ¿Cuál misterio era? Cristo, la esperanza de gloria, que iba a formar Dios otra entidad completamente diferente a Israel, que no iba a ser Israel y que iba a ser el cuerpo de Cristo que fue bautizado con el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, si nosotros entendemos que la doctrina del rapto es una doctrina pues que existe en la Biblia, no vamos a arrancar Juan 14, 1 Corintios 15, 51 al 53, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque ahí está claramente que va a haber una generación que no vamos a gustar la muerte, que vamos a ser sacados del mundo, gloria a Dios, antes de que podamos experimentar la muerte. Esto es básicamente lo que significa la doctrina del rapto. Ahora, ¿por qué Dios? Porque no se le dio importancia hace 50 años, hace 100 años, o hace 200 años, o hace 700 años, porque Dios ha considerado que mientras más nos acerquemos más cerca al tiempo final, Él nos va a ir abriendo el entendimiento, como dice Daniel, versículo 12, capítulo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos, y los entendidos comprenderán. ¿Qué cosa comprenderemos? Los entendidos, las doctrinas que fueron escondidas a principios del siglo pasado y los siglos pasados, para que nosotros sepamos que ahora llegó la hora en la soberanía de Dios, para que podamos entender que si ahora la doctrina del rapto ha cobrado vigencia y ahora está despertando y la doctrina de Israel y en el 48 regresa a Israel, cosa que marca la cuenta regresiva de Dios de las profecías, significa realmente que nos encontramos al final de la historia. Muchos cristianos en todo el mundo creen en la segunda venida de Jesús, pero hay discrepancias respecto a cuándo y cómo va a tener lugar. Una enseñanza bastante extendida es que en un momento futuro todos los creyentes en Dios desaparecerán del planeta de repente. Es lo que se conoce como el rapto secreto. La idea básicamente consiste en que la segunda venida ocurre en dos fases. Primero Jesús viene de forma invisible y la iglesia es raptada al cielo. Y 7 años después Jesús vuelve a la tierra con poder y gloria. En ese momento surge el anticristo, se produce la gran tribulación y los que quedan en la tierra tienen una segunda oportunidad para arrepentirse. Entonces Jesús vuelve definitivamente junto con la iglesia raptada 7 años antes. Esta teoría, que aparece en películas, libros y novelas de todo el mundo, tiene una inmensa aceptación. Incluso puede resultar curiosa, pero ¿tiene respaldo bíblico? En los próximos 2 minutos vas a descubrir la verdad del rapto secreto. ¿Estás preparado? Comencemos.
En la Biblia no aparece un rapto como tal. Cuando en 1 Tesalonicenses 4 dice que seremos arrebatados, lo emplaza después de la venida de Jesús en gloria y la resurrección de los muertos, no antes. En todo el Nuevo Testamento se describe la segunda venida, la resurrección y la ascensión al cielo como el mismo evento. Esa es la clave. Esta teoría contradice Mateo 13, donde el trigo y la cizaña crecen juntos, hasta que se separan al final, no 7 años antes. Un texto clave para defender el rapto es Mateo 24:40. Estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Pero ese capítulo describe la venida de Jesús, no el rapto. Solo se enfatiza el evento como inesperado. Léelo. Es el mismo sentido que 1 Tesalonicenses 5. Lucas 12 y 2 de Pedro 3. Jesús viene como ladrón en la noche. Pero en Pedro el versículo termina diciendo que los cielos pasarán, los elementos serán deshechos y la tierra será quemada. No suena muy secreto, ¿verdad? La gran tribulación la pasan todos. En Mateo 24 esos días son acortados por amor a los escogidos. Por eso ellos no pueden estar en el cielo. Algunos diferencian una parusía invisible de Jesús y un apocalipsis o revelación visible 7 años después. Pero estos dos términos griegos se usan de forma intercambiable en Mateo 24 y Lucas 17. En ningún lugar se relacionan 7 años con el fin del mundo. Este periodo se extrae de las 70 semanas de Daniel 9. En la última semana se confirmaría el pacto, y a la mitad cesaría el sacrificio y la ofrenda. Algunos señalan que quien cesa la ofrenda es el anticristo, pero fue Jesús. Te explico. ¿Cuánto es la mitad de 7? Exactamente 3 años y medio después de comenzar su ministerio, Jesús murió por la humanidad. Así cumplió el sistema de sacrificios y cesó la ofrenda como la profecía señalaba. Mateo 27 confirma que al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en 2, simbolizando el fin de los sacrificios. No se pueden separar estos 7 años del resto de la profecía y trasladarlos 2000 años al final de la historia. No hay base teológica. Eso es grave. Por último, esta propuesta implica que la profecía que originalmente se refiere a Jesús se aplica en Anticristo. Y eso es aún más grave. La esperanza en la segunda venida es la esencia del cristianismo. Jesús volverá un día a buscarnos, así lo señalan cientos de versículos. No permitas que una idea popular distorsione la realidad del regreso visible, glorioso y triunfante de Jesús poniendo punto final a esta historia. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada.